El Gran Premio de México y la pasión que conlleva, la tradición para la gran afición mexicana que se va heredando, yo le diría que incrementando exponencialmente por generaciones. Las tres etapas del Gran Premio de México, la primera del 1962 al 70, la segunda de 1986 al 92 y la tercera, que es la que afortunadamente vivimos ahora, ha pasado por todo. Desde la gran afición y la pasión de quien realmente lo originó, que fue el presidente Adolfo López Mateos y su gran pasión por el automovilismo y los deportes. Cuando se construyó el Autódromo de la Magdalena Mixhuca, hoy Autódromo Hermano Rodríguez, prácticamente como una calca del Autódromo de Monza, que en aquel momento era el gran referente y lo sigue siendo, con aquella curva parabólica impresionante que nosotros copiamos de alguna manera como la curva peraltada. El Gran Premio de México ha sufrido como aquel primer Gran Premio en donde perdió la vida Ricardo Rodríguez y después a la indiferencia cuando no tuvimos pilotos mexicanos en la segunda etapa y aún así, yo no le digo que sobrevivió, fue un exitazo en el autódromo lleno una y otra vez y sobre todas las cosas ganando también el premio al mejor Gran Premio de la temporada. Como ha ocurrido en esta última etapa cuando afortunadamente tenemos ahí a Checo Pérez, tuvimos a Esteban Gutiérrez un ratito y con Checo Pérez por delante la afición se ha volcado en un autódromo renovado, un autódromo que tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones, pero ese Foro Sol maravilloso, extraordinario, es el que hoy se maneja como un referente. Es el Gran Premio de México de Fórmula 1, cuya etapa en la primera ocasión, en aquellos problemas que se vivían entonces por parte de un gobierno muy difícil que no permitía el que hubiera grandes concentraciones de jóvenes y ahí se terminó en 1970. O también la indiferencia del gobierno de la Ciudad de México en aquella etapa de 1992, cuando el Gran Premio se tuvo que suspender por muchísimos temas, pero uno de ellos fue precisamente ese. ¿Ha subido de todo el Gran Premio? Sí. La afición mexicana, a pesar de los tres cortes, se ha mantenido, yo no le digo que sobrevivido, tenemos una gran afición. Tenemos una afición que sabe y conoce de automovilismo y que competimos sin duda, lealmente, con aficiones como la de Argentina, que si bien desarrolla más su automovilismo local, no ha podido recuperar un Gran Premio de Fórmula 1 por temas económicos y también temas políticos. Pero al final del camino somos el Gran Premio referente de Latinoamérica, incluso por encima del Gran Premio de Brasil, que siempre arroja dudas por no renovarse por temas, como le digo, políticos, económicos e incluso sociales. México tiene pues en el Gran Premio de México una gran bandera e insisto, no es que haya sobrevivido, es que nuestra afición es enorme y para prueba, 3 botones en las 3 grandes etapas de la Fórmula 1 en nuestro país. Aquel gran personaje al que el deporte mexicano le debe mucho, pero en este país en donde la memoria es corta, yo diría que es flaca, don Adolfo López Mateos, el hombre al que se deben, cuya iniciativa, sin duda, los Juegos Olímpicos del 68, era un apasionado del automovilismo. Y fue, pues, bajo su mandato, bajo su cobijo, el que se dio la iniciativa de la construcción del autódromo entonces de la Magdalena Mixhuca, hoy el Autódromo Hermano Rodríguez, en una ciudad deportiva que dicen los que lo vivieron y los que lo padecieron y después los que lo disfrutaron, que estaba en las afueras, cerquita pues del aeropuerto capitalino. Ese autódromo se inauguró con varias carreras, pero se trajo una carrera de exhibición para ver si la Fórmula 1 aceptaba, cabía y qué pasaría en un país como México si se llevaba a cabo un gran premio. Se hizo entonces una carrera de exhibición. Las coincidencias se fueron dando. Ricardo Rodríguez, el joven piloto mexicano, se habría convertido en el piloto más joven de la Fórmula 1 en conseguir puntos con la escudería Ferrari. Ferrari no trajo un equipo oficial y por lo tanto Ricardo Rodríguez tenía que correr el Gran Premio de México. Rentaron un auto Lotus para un equipo privado. En aquel entonces, 1962, en principios de noviembre, pues las condiciones no había que solamente 1 hora para calificar, sino que se calificaba por la tarde. En aquella tarde desafortunada, Ricardo Rodríguez perdió la vida estrellando su auto y cayendo y prácticamente partiéndose a la mitad
en la curva peraltada, el orgullo del autódromo que hoy lleva el nombre de él y también del malogrado Pedro Rodríguez, los dos grandes pilotos históricos en nuestro país. Como anécdota le diría que si usted suma a todos aquellos que dicen que estuvieron aquella tarde en el autódromo hoy Hermano Rodríguez, yo creo que habría habido 100,000, porque todos dicen que estuvieron ahí, muchísima gente lo dice. El caso es que quienes sí estuvieron ahí comentan de esta tragedia terrible. Perdimos a nuestro gran piloto justamente el día en que llegaba, irónicamente, la oportunidad de tener la Fórmula 1 en nuestro país. Jim Clark fue sin duda la gran figura de aquella primera etapa de 1962 a 1970. Pedro Rodríguez regresó un par de años después con equipos rentados y después como parte fundamental al final de su carrera de la escudería BRM, una escudería inglesa con un auto precioso, extraordinario. Esa etapa nos vio en la aparición, yo le diría que el cambio drástico de la Fórmula 1 tecnológicamente hablando. Tiempos románticos a veces diría uno que es algo así como ligerón. No, la Fórmula 1 se jugaba la vida con autos que no tenían un chasis integrado, con autos de metal, con los cascos de los pilotos apenas llegándole hasta las orejas y sobre todas las cosas con el torso por arriba de la carrocería, lo que causó desafortunadamente accidentes y muchas muertes en la historia de la Fórmula 1. Después vendría el cambio a la tecnología y de que comenzamos en 1962 con aquellos autos pues prácticamente llevaban al piloto y el piloto conducía con demasiada fuerza y con mucho riesgo. Después pasamos por la aparición de los alerones, Graham Hill los trajo a México 1967-68, hasta que llegamos a los autos ya totalmente integrados en aquel Gran Premio de 1970. Fue un carrerón aquel de 1970 con el triunfo de Jackie Ickx. Pedro Rodríguez terminó en sexto lugar con el Jarley BRM, un auto precioso, extraordinario. Pero las autoridades y el gobierno de la República en aquel entonces y de la Ciudad de México decidieron no más reuniones de jóvenes ni en conciertos ni en competencias de automovilismo porque nos relacionaban mucho y ahí perdimos aquella primera parte del Gran Premio de México. Pero yo insisto, tuvimos la oportunidad en nuestro país, a mí me tocaron los últimos de aquellos grandes premios estando en secundaria, principios de preparatoria, de ver el desarrollo de esos autos en forma exponencial de 1962, aquellos pequeñitos autos que corrían en forma extraordinaria, hasta los de 1970 que tenían ya el principio de la forma de los que conocemos ahora. La segunda etapa del Gran Premio de México 1986-1992 se debe sin duda al esfuerzo, al apoyo, al trabajo, al riesgo del capital de los hermanos Pepe y Julián Abed, extraordinarios personajes del automovilismo mexicano. 1985-86, que sí, que no, tuve la fortuna de formar parte de aquel comité organizador y las transmisiones se llevaron a cabo en lo que hoy es TV Azteca. Así es que cuando llegó el Gran Premio de Fórmula 1 1986, era la emoción más grande, con un autódromo lleno a su máxima capacidad, con precios accesibles, por cierto. Desde el punto de vista deportivo, 1986-1992 es el dominio absoluto de los motores japoneses Honda. Honda había tenido una participación en el Gran Premio de México en la primera etapa, con su primer triunfo en la historia, en los mandos de Richie Ginter. Pero en esta segunda etapa, primero con Williams, con aquella dupla extraordinaria de Nelson Piquet, Nigel Mansell, y después con el bien amado Ayrton Senna da Silva. Que por cierto, Ayrton Senna da Silva no gustaba del autódromo Hermano Rodríguez. Por más que por ahí le digan qué bárbaro, cómo lo disfrutaba, él decía que lo padecía. No le gustaba el trazado, no le gustaban las capas en donde de pronto los autos vibraban. Tan es así que tuvo dos accidentes, de los pocos accidentes que tuvo Ayrton Senna da Silva, uno en las heces, en donde sufrió una pequeña conmoción, pero el accidente más grave de todos fue aquel de 1991 en la curva peraltada en los entrenamientos del sábado. Se estrelló y se probó la seguridad del autódromo Hermano Rodríguez y de la curva peraltada. Quizás ese es uno de los íconos. En contraparte, esa curva peraltada nos mostró el rebase, como le han llamado, la madre de todas las maniobras. Es en aquel 1990, fue extraordinario, sin duda,
la forma en que Ferrari iba ganando, iba desplazando, iba desplazando, iba ganando, iba ganando, iba desplazando, y estaba Gerhard Berger entre los dos Ferraris. ¿Quién ganó aquella carrera? Pocos se acuerdan de Alain Prost. ¿Quién hizo aquella maniobra? El león británico Nigel Mansell. Entró en la curva peraltada por la parte de arriba, aguantó el auto como pocos, se llegó al límite del límite del límite, yo creo que milímetros para tener un accidente que hubiera sido terrible. Y dice Gerhard Berger que cuando vio al Ferrari cómo lo tenía arriba y cómo lo rebasó, lo único que pensó fue que Dios nos ampare. Llegó en el segundo lugar. Fue una maniobra extraordinaria. Tuve oportunidad de platicarla más adelante con Nigel Mansell y sí, él dice que ha sido la maniobra de maniobras en su carrera. ¿Qué sobrevivió importante en aquella etapa de 1986 al 92? La afición mexicana. La afición mexicana demostramos que no necesitábamos a un piloto de Fórmula 1 para llenar un autódromo, como le ocurre a Brasil, por ejemplo. Brasil, sin pilotos brasileños importantes, se convierte en indiferencia. Como Argentina perdió su Gran Premio de Fórmula 1, a pesar de tener también una afición extraordinaria. Fíjese usted como anécdota que en aquel 1992, desde la regencia de la Ciudad de México, se dijo que ya no habría Gran Premio porque contaminaban. Imagínese usted si un motor de Fórmula 1 contamina, bueno, pues habría que prohibir que todos fumaran. Creo que contamina más un cigarro que un motor de Fórmula 1, y perdóneme la comparación. Pero desapareció pues el Gran Premio en 1992 y muchos pensamos que no regresaría. Pero la afición tuvo su premio más adelante. La Fórmula 1 pues en México tiene gran arraigo. Las 3 etapas tuvieron sus razones y sus sin razones. Pero al final del camino, México tiene un arraigo hacia la Fórmula 1 como pocos países latinoamericanos. Y la muestra ha sido todo lo que hemos hecho, lo que hemos disfrutado y lo que hemos padecido en las 3 etapas. Y las 2 ocasiones en que de tajo nos cortaron y hoy estamos de regreso para bien, sin duda alguna. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.